A continuación expondremos el tema de las aleaciones ferrosas, perteneciente a la asignatura de Tecnología de los Materiales del Plan de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad Central. El grupo que genera este material multimedia está compuesto por Pamela Marín, Guillermo Farías y Lorenzo Negrete. Las aleaciones ferrosas son todas aquellas aleaciones donde el elemento principal o el predominante es el hierro. Dentro de esta, la categoría más importante para la industria del menos son aquellas aleaciones comprendidas entre el hierro y el carbono, lo que le dan origen al nombre de acero. Dentro del acero existen en la industria diversas ramas, por ejemplo, aceros al carbón, aceros inoxidables, aceros para herramientas, aleaciones de acero con distintos elementos y aleaciones ultra resistentes en baja aleación. Para poder entender los tratamientos que se le realizan a las aleaciones ferrosas, resulta también elemental entender los diagramas de fase, ya que estos nos dan una noción gráfica del comportamiento que tienen estas aleaciones en relación a la temperatura. Adelantando, podemos decir que la fase es una región que difiere en su microestructura y o composición de otra región. También el diagrama de fase es conocido como el diagrama de equilibrio. Dentro de las aleaciones ferrosas podemos encontrar aquellas aleaciones que están compuestas por el hierro y el carbono. Dentro de estas existen dos subcategorías: las fundiciones de hierro o fundiciones y el acero. La diferencia entre estas es la concentración de carbono, ya que las fundiciones de hierro poseen entre un 2,11 y un 6,66% de carbono, mientras que el acero está dentro de un 0,08% al 2,11%. Dentro de sus propiedades mecánicas, resalta dentro del acero la plasticidad, maleabilidad y ductibilidad, mientras que en las fundiciones resalta la resiliencia, tenacidad, resistencia mecánica, siendo también dentro del acero estas propiedades buenas. A continuación podemos ver un diagrama de fases de hierro y carbono. Abajo, en el eje X, podemos encontrar la concentración de carbono dentro de la aleación. Podemos observar también que dentro del acero existen dos subcategorías, que son aquellos metales hipereutectoides y hipotectoides, mientras que sobre el 2,11% de su concentración, refiriéndonos al carbono, está el hierro hundido. Podemos hablar de una reacción eutectoide cuando, por ejemplo, podemos pasar de un sólido a una mezcla de otros dos sólidos sin tener que pasar por una transición de estado líquido, como por ejemplo podemos ver acá en el punto de concentración cercana al 0,8% con la isoterma 773 en grados Celsius. Podemos observar que se produce un punto de reacción de eutectoides. Con esto podemos también hacer la referencia a los distintos tipos de aceros eutectoides que se producen de esta reacción. Las principales y que son de nuestros eutectoides corresponden a perlita, vainita y martensita. Perlita, más que nada, es un constituyente compuesto por el 86,5% de ferrita y un 13,5% de cementita. Con respecto a la vainita, podemos decir que se forma en la transformación de isoterma de la austenita en un rango de temperatura de 250 a 550 grados Celsius. El proceso consiste en enfriar rápidamente la austenita hasta una temperatura constante
metiéndose dicha temperatura hasta la transformación total de la austenita en vainita. Este proceso lo vamos a ver más adelante y corresponde a los procesos de enfriamiento. Mientras tanto, podemos también hablar acerca de la martensita, la cual también se produce bajo velocidades de enfriamiento bajas o moderadas. Los átomos de carbono pueden difundirse hacia afuera de la estructura austenítica. De este modo, los átomos de hierro se mueven ligeramente para convertir su estructura en un tipo BCC. Dentro de los aleantes más importantes en el acero podemos encontrar el níquel, el cromo y el cobalto, los cuales aportan diversas características a la aleación. Para el caso del níquel, mejora las propiedades del tratamiento térmico, reduciendo la temperatura de endurecimiento y distorsión al ser templado. Al emplearse conjuntamente con el cromo, este puede aumentar la dureza y la resistencia al desgaste. El cromo, por sí mismo, aumenta la profundidad del endurecimiento y mejora la resistencia al desgaste y la corrosión. Por su lado, también el cobalto aumenta la dureza del acero en caliente, su resistencia a la corrosión, a la oxidación y al desgaste. Existen diversos tratamientos que pueden ser hechos a las aleaciones, en particular al acero. Podemos definir como el tratamiento térmico dentro de una de estas, los tipos de tratamientos, pero también podemos hablar de tratamientos termoquímicos, como por ejemplo, o tratamientos de endurecimiento, los que pueden ser en frío. Para este caso nos vamos a centrar en los tratamientos térmicos. Dentro de los tratamientos térmicos del acero está el recocido total, recocido de esferoidización, recocido para la eliminación de esfuerzos, recocido de proceso y normalización y templado. Bueno, el recocido consiste básicamente en un calentamiento hasta las temperaturas de austenización, que eso es más o menos entre los 800 o 925 grados Celsius. Y posteriormente se le hace un enfriamiento lento. Para el templado, la finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para ello se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior, que eso va entre los 900 y los 950 grados Celsius, y se enfría luego más o menos rápidamente. Para la normalización o normalizado, este tiene por objetivo dejar el material en un estado normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. A continuación vamos a exponer acerca del diagrama de las 3T, que es un diagrama de temperatura, tiempo, transformación. Es un diagrama que nos permite estudiar el comportamiento de los tratamientos, el aumento de temperatura en relación al tiempo,
Principalmente es de nuestro interés estudiar los tratamientos de enfriamiento y para poder obtener los aceros eutectoides. También podemos definir que este diagrama también resume las posibles transformaciones de la austenita para cada acero. Como lo dije recién, nos permite estudiar los tratamientos térmicos, como por ejemplo puede ser el templado, y de qué manera a través de estos tratamientos podemos obtener los distintos tipos de acero. Bueno, como ya hemos visto hasta ahora, podemos denominar perlita a la microestructura formada por capas o láminas alternas de las dos fases, como lo vimos en los diagramas de fases anteriores. Estas dos fases pueden ser alfa y cementita. Se produce durante el enfriamiento lento de un acero a temperatura eutectoide. Las propiedades físicas de la perlita aparece en granos denominados colonias. Dentro de cada colonia las capas están orientadas esencialmente en la misma dirección, y esta dirección varía de una colonia a otra. El enfriado de la austenita con una concentración intermedia de carbono se transforma en fase ferrita con un contenido de carbono inferior, y en cementita con un porcentaje muy superior de carbono. Existen dos tipos de perlita. La perlita fina. Esta perlita tiene la propiedad de ser dura y resistente, y la perlita gruesa, la cual es menos dura y más dúctil. La razón de este comportamiento principalmente radica en los fenómenos que ocurren en los límites entre las fases. Como hemos visto, mientras más límites existan, el material se vuelve más o menos más resistente, dependiendo si tiene más o menos límites. A continuación vamos a hablar acerca del ensayo Giomini. Es un procedimiento estándar utilizado ampliamente para determinar la templabilidad. Básicamente se trata de templar una probeta estandarizada del acero. Primero se calienta a la temperatura de austenización, enfriándola posteriormente mediante un chorro de agua con una velocidad de flujo y una temperatura especificada, el cual solo enfría su cara inferior. Dicha cara actúa como superficie templada y enfría la probeta de forma longitudinal, haciendo su extremo superior solo por conducción, apareciendo un gradiente de velocidades de enfriamiento desde la misma velocidad en el extremo templado inferior a la misma en el extremo superior.